vamos a ver más o menos todas las cosas que están en un sondaje. Primero, lo primero que yo me enfoco es la litología. ¿Qué litología tiene? Aquí es distinto a un sistema de pórfido y de momento no sabemos si es un pórfido o no. No sabemos qué tipo de litología hay, no sabemos nada. Simplemente es un sondaje. Y a partir de eso, con la mente en blanco, vamos a extraer la información. Entonces, lo primero que podríamos ir es al siguiente sector y reconocer qué litología es. Entonces, para eso, vale la pena entender los tipos de roca. Entonces, hay tres tipos de rocas principales. Está la ígnea, la sedimentaria y la metamórfica. Entonces, una característica, por ejemplo, de la roca sedimentaria es que tienen líticos, tienen fragmentos. Y puede ser arena, puede ser conglomerado, puede ser grava o puede ser limo o arcilla. La otra característica es que son rocas estratificadas, es decir, se van generando estratos. Y eso es por su proceso de depositación, o sea, cómo se forman las rocas. Pero lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es una roca maciza. No se logra diferenciar una estratificación, no hay laminación, no tiene estructura interna. Lo que sí podemos ver es un poco el color. Y en parte a eso, ver si es que hay alguna mineralogía. Si hay minerales o hay líticos. Lo que se puede ver acá es que no hay ningún fragmento lítico. Lo que sí se puede ver es como pequeños minerales y como unos minerales más pequeñitos al fondo. Entonces, aparte de ese fondo que es como minerales muy pequeñitos, tenemos estos minerales que son como un poco cuadrados. Esos de aquí, estos de acá, esos. Entonces, así es la realidad de una roca cuando uno la ve en un sondaje. No es como cuando uno ve una roca en un corte o te la muestran en la U. La verdad es que es bastante diferente y la mayoría de las rocas cuando uno está estudiando depósitos minerales están alteradas. Entonces tú no ves el mineral original, tú ves una textura obliterada, o sea, se transformó. Y en base a eso tú tienes que pensar en dos cosas. ¿Qué mineral tienes ahora? Reconocerlo. ¿Qué química tiene ese mineral? Y en base a eso, pensar qué mineral era. Entonces, nosotros en la geología siempre estamos viendo el estado final de algo. No estamos viendo el estado inicial. Por lo tanto, tenemos que interpretar los procesos que pudieron ocurrir secuencialmente. Entonces, yo sé que esta es una roca que no tiene líticos, que tiene una serie de minerales pequeños y otros más grandes. Esa serie de minerales pequeños y otros más grandes podríamos definirlo como una textura, es decir, cómo se distribuyen los minerales dentro de la roca. Podría ser como una especie de estructura interna. Y eso, ya estudiando un poco, es común de las rocas volcánicas. Por ejemplo, las andesitas. Entonces las andesitas tienen una textura que se llama porfídica, o algunos le dicen porfírica, o incluso porfirítica. Tengo aquí un colega mexicano que le dice porfirítica. Y bueno, es una textura que tiene minerales más grandes y otros más pequeñitos. ¿Por qué ocurre eso? También es importante entender eso. Es porque los minerales más grandes se formaron primero y luego, cuando ocurrió el volcanismo, es decir, pasó de ser el magma a lava, los cristales que estaban formados quedaron en ese tamaño y crecieron poquito. Pero los otros no estaban tan formados porque era un líquido todavía. Una mezcla así de sólido, líquido y gas. Entonces se cristalizaron muy rápido. Entonces quedó esa textura porfídica. Entonces ya sabemos que tenemos esa textura porfídica y esos cristales pequeñitos se les denomina matriz. Y originalmente en realidad acá en Chile, al menos a mí como yo lo aprendí, es que le dicen masa fundamental. Entonces, independiente de eso, sabemos que tenemos esos dos cristales. Aquí el loco, cómo se nota la diferencia entre no mojar un testigo y mojarlo. O sea, con el agua como que realmente se revela todo.
todo lo que uno tiene en el testigo. Entonces, ok, sabemos que tenemos textura porfidoblástica. Hay unos cristales más grandes que están alterados. Y ahora tenemos que saber a qué están alterados. Y en base a eso pensar un poco si los minerales que alteraron a ese mineral original mantienen un poco la forma del mineral original o no. Entonces lo que yo puedo ver, por ejemplo, si mojo esta parte del testigo, aquí es que se ven unos cristales y como yo les decía, son como especies de tablitas. Entonces con la cámara no se ve tan bien. Vamos a ver si le aumento un poco. Está sucia, creo. A ver, vamos a... Entonces ahí dejé un pequeño registro con la cámara del celular y se ven esos cristales. Bueno, esos cristales verdes que se ven, ya viéndolo más a detalle, son cloritas. Entonces las cloritas es una mica y la clorita originalmente altera a las plagioclasas porque comparte un poco de la química y se genera una transformación. Entonces tenemos clorita alterando plagioclasa y la mayoría de la roca está alterada a clorita. Se ve por ese color verde. Pero aparte tenemos otro mineral que es como un verde más pistacho que se llama epidota. Luego está este mineral blanco que se raya y efervece con el ácido, que es la calcita, que está solo en vetas, en conjunto con este mineral medio rojizo que es hematita. Entonces tenemos hematita, que es un mineral de hierro, tenemos calcita, que es un mineral de carbonato de calcio, tenemos la epidota, que es una mezcla de muchos elementos, pero tiene calcio, hierro, magnesio, tiene silicio. Y luego de eso, en ese contexto, tenemos esta beta, que es de especularita con calcita, tiene calcopirita, bornita, epidota en los bordes. Entonces, si tenemos calcita, epidota, sabemos que ese sistema es muy similar a este. Es similar a este sistema de betas de calcita. Y antes, podemos ver de que este sistema más o menos comienza a interactuar fuerte con la roca. Se empieza a ver aquí, se empiezan a generar algunas fallas y luego de esto comienzan a aparecer una serie de vetas. Entonces ya sabemos la lito, sabemos que es una andesita, que esa andesita tiene una característica. Las rocas volcánicas tienen... cuando se va a alterar una roca se puede alterar de distintas formas. Ya sea, por ejemplo, por aterramiento, por fluidos hidrotermales o fluidos deutéricos que provienen de un magma. Entonces, en ese caso, lo que necesita es una permeabilidad de la roca para poder interactuar con un fluido. Entonces, ese fluido, ¿cómo interactúa? Puede interactuar a través de la porosidad. Y esa porosidad hay dos tipos, la porosidad primaria y la secundaria. La primaria es cuando se forma en el proceso de desarrollo de la roca, cuando se está formando la roca. Y la otra es posterior, cuando ya la roca está formada. Y comúnmente la porosidad primaria, por ejemplo, en areniscas, es los poros que quedan entre granos en la depositación. Y en lavas, la porosidad primaria es vesículas, es pequeños gases que se liberaron cuando hizo erupción el volcán, se depositó la lava, esa lava fue liberando los gases y esos gases fueron generando agujeros. Y esos agujeros se denominan vesículas. Y en esas vesículas quedan esos agujeros y luego parte de esos agujeros pueden ser rellenados. Algunos de esos gases no logran salir completamente. Entonces quedan esos gases ahí como intersticiales, entre los espacios, no se liberan completamente y en esos espacios se genera lo que se llama una amígdala, que es como un relleno de minerales, que es muy diferente a la roca y que son principalmente elementos que no se incorporaron en los minerales, sino que quedan como residuales. Entonces en ese proceso de elementos residuales, que son los que finalmente alteran la roca, podemos ver aquí que hay un elemento residuales o una alteración que está dentro de la roca, interna, también parte de amígdalas y vesículas, y hay otra que es secundaria, que es en vetillas. Entonces sabemos que para que se forme una vetilla tenemos dos opciones. Tenemos una opción de que hay mucho fluido y ese fluido genera tanta presión que la presión hidrostática, es decir, la presión del agua, supera la presión litostática, que es la presión de la roca, que genera una especie de explosión.
Y de hecho ese es como el proceso también de por qué se genera a veces un volcanismo. Entonces se genera presión y lo que va haciendo es rompiendo la roca. Y lo que se genera, son estos efectos de vetillas que van como introduciéndose y generándose como pequeños acuñamientos, como que se va metiendo y como fracturando la roca, como si fuera una raíz. Y se va metiendo. Entonces eso se denominan vetillas fluido inducidas, es decir, a partir de un fluido que superó la presión litostática, reventó y se metió a través de la roca. Pero hay otros casos donde las vetillas se producen a partir de fallas, es decir, fracturas que se fueron formando por tectonismo. Y cuando eso ocurre, entonces los fluidos no generan esa textura como fluido inducida, sino que lo que ocurre es que es más o menos recto y va siguiendo la fisura. Entonces va rellenando. Entonces aquí lo que podemos ver es que la serie de vetillas que tenemos dentro del sondaje están todas fluido inducidas, es decir, hay un fluido que estuvo manteniéndose, es decir, como una especie de reservorio, y en ese reservorio llegó un punto en que se acumuló tanto fluido que la presión hidrostática reventó. Y al reventar se rellenó con todo esto. Entonces, ¿cómo podría haberse rellenado? ¿Cómo podría haberse formado tanta calcita? ¿Esa calcita de dónde proviene? Porque estamos viendo que son rocas volcánicas. Y por ejemplo, la calcita es un carbonato de calcio. Necesita un carbonato que se forma a través del CO2 y el carbono. O sea, tiene el CO2 como elemento y además un calcio. Ese es el carbonato de calcio. Si no me equivoco, es calcio, carbono o 3. Eso es un carbonato de calcio. Entonces, teníamos carbono, ¿cierto? En el sistema es un elemento bastante abundante. Teníamos oxígeno, ya teníamos oxígeno en el sistema y aparte teníamos calcio. Entonces, ese carbono con el oxígeno también se puede transformar como un gas, que es muy abundante en el volcanismo, que es el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono cuando se junta con el calcio y más otro oxígeno, puede convertirse en carbonato de calcio. Por lo tanto, y ese carbonato de calcio también se incorpora, por ejemplo, en las conchas de los moluscos. Entonces, ahí es cuando la geología comienza uno la empieza a ver de que los minerales se forman a través de reacciones químicas. Son reacciones químicas por disponibilidad de elementos. Composición química de la corteza, composición química del manto, disponibilidad de elementos, temperatura, presión, fugacidad de oxígeno, fugacidad de azufre, fugacidad de hidrógeno, el contenido de agua del sistema y todas esas condiciones para que se forme algo. Esto no se formó al azar. Entonces, ¿de dónde vino esa calcita? Porque está con epidota. Entonces, sabemos que la calcita es un mineral que se puede formar con dióxido de carbono, calcio, oxígeno, elementos que están en un magma. Entonces esta calcita podría ser directamente de un magma, de un magmatismo. Son fluidos que quedaron residuales y que en algún momento, a partir de alguna roca intrusiva que está acá, de reservorio magmático antiguo, entonces podemos acumular cierta cantidad de elementos, cierta cantidad de gas que no se liberó durante el mismo proceso de erupción volcánica. Son gases que quedaron alojados. Y en ese proceso de quedar alojado, entonces, el magma tenía, en algunos casos, por ejemplo, puede tener mucho silicio, pero también puede tener muchos gases. Pero ¿por qué en algunos casos se forma más gas y en otros se acumula más silicio? ¿Y a qué voy esto? Porque hay vetillas que son de cuarzo y otras, por ejemplo, que son de calcita y epidota. Entonces, probablemente es porque dependa de heterogeneidades del manto o porque en realidad fue mucho dióxido de carbono, ya sea porque interactuó con alguna capa que tenía material orgánico. Pero para eso necesitaríamos sacar el material orgánico e incorporarlo en el magma. Pero aquí lo que estamos viendo es que ese material, ese gas, en algún momento
no estuvo exsuelto. Es decir, el proceso de exsolución es cuando se liberan los volátiles. Pero aquí lo que estamos viendo es que había tanta cantidad de gas, había tanta cantidad de carbono, oxígeno y calcio, que el sistema se lo fue acumulando, no lo incorporó en todas las no lo incorporó en todo el sistema mineralizado, porque no lo incorporó todo en las plagioclasas. Quedó calcio disponible, quedó dióxido de carbono. Y en parte de eso, entonces, de esa acumulación que queda en los magmas, lo estaríamos viendo aquí, en este caso, que parte de esa acumulación después se transformó en calcita y ese gas, esos volátiles, después se liberaron, rellenando como calcita y epidota. Y también quedó incorporado dentro de este sistema hierro, por la especularita. También teníamos calcio. Y de hecho también teníamos hierro en la calcopirita, porque la calcopirita es un sulfuro de cobre y hierro. Teníamos bornita, que también es un sulfuro. Entonces teníamos azufre, teníamos hierro, teníamos teníamos cobre. Lo que más abundaba aquí era dióxido de carbono. Lo estamos viendo a través de las calcitas. Pero también teníamos hierro, teníamos cobre. Entonces, así se fue acumulando. Pero no en todo el sistema ocurre eso. El sistema es muy abundante en calcita. Calcita, si uno se empieza a ver, tenía mucha calcita. Había mucho gas disponible que no se liberó. Y ese gas se fue acumulando hasta que generó una verdadera explosión rellenando toda la roca. ¿Pero eso tiene alguna correlación tectónica? ¿Que se haya acumulado el gas? Y ahí es cuando empezamos a pensar en todas las cosas. ¿Por qué se acumuló tanto gas? Eso quiere decir que en algún momento no se pudo liberar. Pero, entonces si no se pudo liberar, algo lo compresionó. Algo lo contuvo. ¿Y ese proceso habrá sido tectónico? Y ahí es cuando empezamos a ver todas las cosas. ¿Habrá sido tectónico? ¿Habrá sido un magma que se acumuló? ¿Se empezó a acumular ese magma? Y fue acumulando gases hasta un punto que generó magmatismo, generó volcanismo, pero aún así quedaron volátiles, que no se liberaron completamente en el magmatismo, ni en el volcanismo, o sea, en el volcanismo. Y parte de eso después se rellenó en estas vetillas, que fueron distintos eventos y pulsos. Así que aquí estamos. Tenemos más o menos ese contexto y lo que yo pude ver de momento en todas estas vetillas es que en alguna de ellas tenemos calcopirita. O sea, en alguna de ellas, en todas estas zonas, zonas que tengo marcadas con azul, representa calcopirita. Pero entonces, aquí viene una cosa. El sistema como tal, este sistema tardío, era el que tenía la calcopirita. Porque la roca como tal, la andesita, no la tiene. Se necesitan otras condiciones. Se necesita otra acumulación de elementos. Son elementos que van quedando residuales en el sistema. Así que esto es lo que más me gusta de la geología. Como poder pensar, weón. Poder pensar como en todas esas variantes que muchas veces no las podemos probar, pero que tienen mucha lógica cuando uno empieza a analizarlo a través de aplicando mucha ciencia. Entonces, por ejemplo, hasta acá estaba la beta, hasta este punto todavía teníamos calcopirita. Lo que yo necesito saber es si en algún momento se extingue o no. Y luego, ya teniendo esa decisión,
tengo que ir a la plataforma de sondaje, decir, ok, ya está listo, dejémoslo hasta acá. O no, o quizás continuar. Pero también hasta cierto punto, tampoco es que vamos a llegar al núcleo de la Tierra continuando la misma beta porque no va a ser explotable. Pero sí son zonas que pueden dar valor a un depósito. Entonces, de momento, por ejemplo, tenemos zonas donde hay vetillas de calcita y empieza a aparecer exactamente la calcopirita. Calcopirita que tuvo espacio para crecer porque se ve más o menos euhedral. Entonces sí o sí era un sistema bastante tardío. Es decir, después de todo el volcanismo, después de todo ese proceso, empezó en paralelo o quizás posterior a acumularse parte de esos gases, de esos elementos incompatibles en la mineralogía principal, formador de roca. Y esos elementos después se incorporaron al sistema a través de vetillas. Y también generando una alteración en la roca. Entonces se fue transformando la roca desde un estado original hasta un estado más final, metamorfizado, completamente alterado, con un metasomatismo dentro del sistema. Pero aquí es cuando solamente ver los sondajes no es suficiente. También vale la pena entender como el contexto regional. Entender de dónde viene. ¿De dónde vendrían estos fluidos? ¿Hay algún intrusivo cerca o no? Y si no, ¿cómo lo explicamos? Quizás el intrusivo no lo estamos viendo. Está más profundo y no se emplazó completamente a la superficie de la Tierra. O sí se emplazó. O parte de ese intrusivo o de los fluidos se incorporaron a través de fallas. Hubo un proceso tectónico. ¿Cuándo ocurrió ese proceso tectónico? ¿Se puede entender a través de un proceso regional? ¿Tiene que ver? Probablemente sí. Y ahí es importante entender todo ese contexto de fallas, de eventos. ¿Esto está relacionado a formación de cordillera o no? Estos serie de vetillas y depósitos ocurrieron más o menos paralelas en el tiempo, en esta misma ubicación. Y esas son cosas interesantes que quiero ir viendo en todo este proceso de documentar la geología, documentar todo este proceso. Así que de momento vamos a terminar la tarea que me asignaron, definiendo todas estas zonas, si tiene calcopirita o no, si continúa, y luego ya tomando una decisión. Así que, bacanazo. Así que bueno, ya decidimos el tema, ahora tenemos que subir a la plataforma. Así que vamos a dejar todo esto listo. Voy a ordenar un poco acá. Voy a llevar mi celular. Voy a botar esta cáscara de plátano. Y entonces la idea es ir a subir a la plataforma y lograr ver las últimas cajas que se han perforado, ver si en esas cajas hay mineralización o no, porque bueno, ya estamos viendo que en los últimos 5 o 6 metros, ya después de haber pasado el target, no hay mineralización, decae bastante rápido. Estamos casi en los 600 metros de profundidad. Entonces lo que tendríamos que ver ahora es directamente cómo se vería en las últimas cajas de arriba. Así que vamos a subir a ver la cosita. Tengo aquí mi lupa. No se puede olvidar lupitas, lapicito, celular por si acaso. Y estamos listos. Tengo aquí llaves. Vamos a dejar junto acá llaves, las llaves de la camioneta. Y nos vamos. Vamos a ver si hace calor acá o no. Hace calorcito. A ver.
Piu. Bueno, no sé si se vaya a pegar esa cámara, así que tampoco sé si voy a poder grabar el trayecto, pero voy a tratar de registrarlo cuando ya esté allá. El camino, más o menos, tengo que subir por ese camino y llegar más o menos a la cima del cerro. Creo que por ahí más o menos está haciéndose la operación. Vamos a ir a ver. Bueno, ya estamos acá. Así se ve la vista, estamos bastante arriba. Tenemos que llegar a esa plataforma de allá. A ver si le podemos hacer un poco más de zoom. Ahí más o menos es donde tenemos que llegar. Así que así se ve. Vamos bien arriba. ¡Vamos! Estamos. Tuve que devolverme harto tramo en reversa. Y ya se ve la plataforma. Y vamos a ir a chequear la roquita y vamos a comentar. Ya, estamos de vuelta. Entonces, fui a ver hasta la última caja, que en realidad solamente tenían la última caja, que son los últimos 3 metros. Habían todavía unos tramos con vetilla. Así que nada, di la orden que tenía que continuar, que siguieran perforando hoy día. Mañana quisieran completar este turno día, turno noche. Y ya mañana entonces tendríamos la continuidad y parando el pozo. Así que buena. Hay información. Está profunda, eso sí. Así que ahí hay que tomar decisiones después de viabilidad y todo el tema. Pero ya estamos listos. Tengo que llevarme. Entonces tengo que volver a la muestrera. Nos vemos. Vamos a echar una visión un poquito más amplia. Entonces más o menos así se ve la cosa. Hay algunas instalaciones por allá, otras minas. Entonces estaba viendo, ingresé por un camino que se notaba que estaba un poco más viejo. Pero me vine acá un poco a entender el contexto más general. Cómo se ven las rocas acá. Podemos ver que estas rocas son una andesita de plagioclasas bastante grandes, pero que no tienen alteración. Entonces un sector que está comprendido en una zona bien específica, entonces son verdaderas estructuras. Me voy a ir a meter un poquito más allá. Yo vengo más o menos de ese sector de ahí, detrás de ese cerro más o menos. Creo que me metí por ese lado de esa ladera y luego bajé. Entonces este sector de acá, pasando este lado a este sector, no se observa alteraciones de la roca. Como lo vieron, la roca se ve bastante normal. Sí, hay algunos sectores donde está en esta mineralización con clorita, epidota, pero por lo general la roca, como se puede ver acá, no presenta casi alteración. Esto es una toba. Es una toba que tiene aquí mineralización de epidota. Entonces podemos ver también que tiene fragmentos líticos. Y esta toba es una intercalación entonces de toba y lava aparentemente. Tenemos las tobas, tenemos las lavas como estaban allá, sin alteración. Y luego aparecen esas cosas así, que son como... Entonces eso me gustaría ver. ¿Qué es? Confirmar eso, mira acá. Y acá ya empiezan a aparecer otras cosas. Vetías de cuarzo, con clorita, óxidos de hierro. Entonces aquí ya se empiezan a ver algunas cosas que parecen ser diferentes, más de una forma estructural. Entonces, hasta aquí empezamos a ver de que las rocas eran más o menos
normales. Pero hasta cierto punto comenzamos a ver esta estructura así, que tienen, son betas de cuarzo, con algunos óxidos de hierro, y se empiezan a ver todas estas betas de cuarzo, que por supuesto estas betas no las hemos visto en los sondajes, estas betas masivas de cuarzo con óxidos de hierro, alterando la roca también, y que al parecer es un sistema estructural que tiene otro rumbo. Mira. Pero sí está en andesitas. Como se pueden ver, esta andesita. Un sistema estructural que sí está en esta andesita. Y al parecer son vetas bastante grandes. O sea, no tan grandes, pero ya empiezan a ser más considerables cuando nos empezamos a acercar aquí. Y cuando ya empezamos a ver que tienen óxidos de cobre. Y estos óxidos de cobre están botados. Pero sí empezamos a ver que tienen otras asociaciones minerales que probablemente vienen de una beta que empezamos a acercarnos y tenemos aquí. Entonces este es un sistema estructural, es una beta que tiene mineralización, mantiene una tendencia. De hecho, si nosotros nos paramos en esto, que es cuarzo con óxidos de hierro, vemos que continúa. Y esto debe tener más o menos 1 metro de espesor. Pero si vemos la roca a su alrededor, las rocas no están alteradas. Mira esta andesita. Tenemos una andesita y no están alteradas. Y entre medio tenemos estas vetas, que a veces se empiezan a separar. Y empiezan a aparecer estas de aquí. Esta es la principal. Ahora, ¿esta realmente será la principal? ¿O habrá una más grande? Que puede ser esa de allá que se destaca. Entonces tenemos esta, que continúa. Como se puede ver. Y para eso tenemos esta herramienta. Porque literalmente yo podría utilizar lo que es el clino. Entonces antes estaba ahí con brújula, todas las cosas, libreta. Y ahora yo propongo esta metodología, loco. ¿Por qué simplemente no vaya a grabar al cerro, weón? Vaya a grabar, registráis la información, lo registráis con un celular, tenéis los datos estructurales y queda todo grabado. ¿Y qué mejor explicado que cuando lo estáis viendo? Estáis viendo, encontrar una estructura que esto, la verdad es que no me lo esperaba. Yo vine acá sin ninguna... Solamente quería ver y ver si continuaba alguna estructura en general. Pero me di cuenta que continúan estas vetas de cuarzo. Lo que sí tienes que tener es una lupa, un imán ácido. Pero ya podemos empezar a utilizar otro tipo de metodologías. Entonces yo voy a tomar este dato estructural. También cómo funciona el clino. Entonces yo tengo aquí el clino. Vamos a crear una localidad que va a ser la localidad, por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a tomar el dato. Entonces estamos acá en el clino. Estamos acá en el clino y luego nos podríamos ir aquí, por ejemplo, a una beta. Pero como tal no está en el clino una beta, así que le vamos a poner plano tipo 1. Y el plano tipo 1 entonces le vamos a poner que es una beta. Entonces vamos a ver si tenemos beta de cobre hierro. Y en realidad le voy a cambiar acá porque va a ser una beta de cuarzo. Entonces le vamos a poner unidad 5. Solamente es para hacer la prueba.
Y acá entonces nos ponemos en este sector. Y ponemos el plano aquí, del celular. Ver que sea lo más homogéneo. Entonces ya nos toma un dato así, que es 83,231. Y ese dato entonces sería el manteo es 83 y el rumbo, o sea, el deep direction, la dirección de manteo es 231. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo no así, sino así? Entonces me toma que el manteo más o menos 88 y el rumbo cambia. Entonces, la mejor forma de tomarlo es de este modo, igualando el plano. Desde arriba hacia abajo, entonces ya me da ese mismo valor, 81 grados, 221 de deep direction. Entonces ya sabemos que esto está manteando en dirección. Mira acá, tenemos otras observaciones, se ven óxidos de cobre, de hierro, aquí tenemos crisocolas, tenemos esta veta de cuarzo y también sería bueno también en este tipo de casos sacar unas muestritas, pero tiene cloritas, tiene hematitas, cuarzo, quizás tiene un poco de otros minerales como por ejemplo oro, siderita. Entonces más o menos esto continúa y es un sistema más o menos paralelo entre sí. Pero lo que sí me pude dar cuenta es que estas vetas como tal, creo que no las estamos cortando los sondajes. El target no es este, el target es otro. Pero sí me pude dar cuenta de que estas vetas continúan. Y aquí como que desaparece. Y tú, o sea, se ve que llega hasta ahí. ¿Y dónde se va? Porque está ahí aquí, la beta está al frente. ¿Y a dónde se fue la beta? Está ahí aquí. ¿Y dónde se fue la beta? Entonces, vamos a recorrer ahí, la camioneta está allá. ¿Y dónde se fue la beta? Porque por acá no está. Y ahí es cuando los sistemas estructurales se complejizan. Porque ¿dónde chingado se fue? Se acuñó, se, se cambió de posición y se fue por este sector. Entonces, si me voy acá por este sector, cambió un poco el rumbo y el manteo, pero podría ver si es que existe alguna continuación. Y efectivamente, la beta continúa aquí. Y aquí ya cambia de rumbo y cambia de manteo. ¿Cierto? Aquí está la beta. Está al lado del camino. Pero cambió de rumbo y manteo. Ahora, es complicado llegar y sacarla aquí. Pero podríamos ver si es que continúa. Para allá no se ve. Por aquí, al parecer tampoco. Pero se ven como estas vetas que van un poco no subparalela, como un poco oblicua a la veta principal. Así que continuamos por acá y se siguen viendo estas especies de vetas, pero ya un sistema mucho más pobre, más debilitado. Entonces hasta ahí se ve la beta. Después se me pierde. Aquí tenemos estos cúmulos de pidota y se me perdió la beta, estando acá mismo, observando el mismo terreno. Pero acá, por ejemplo, siguen viendo estas muestras. Continuamos avanzando y el rumbo que vamos siguiendo, el 231 es más o menos hacia acá. Entonces esa beta se fue más o menos subparalela. Pero bueno, hasta aquí ya no se ve con claridad la beta.
se perdió. Ahí nomás tenemos un pequeño tramo donde vuelve la veta. Comienza a volver la veta y vamos a ver el ángulo de esto. Al parecer ya es otro diferente, 77 grados. Podemos ver que ya no mantea en la misma dirección. La veta mantea en otra dirección. Pero continúa. Y continúa en este sector. Entonces podemos ver que es un sistema de cuarzo. Y estos sistemas con cuarzo, óxidos de hierro, son conocidos por sistemas de alto. De hecho, el cuarzo acá, no es como un cuarzo, también tiene algunas oquedades, pero está con estas típicas drusas. Entonces aquí empezamos a aplicar toda la geología de exploración, loco. ¿Por qué están estas drusas, weón? ¿Qué contiene? ¿Será como un típico sistema epitermal? O sea, estos sistemas de vetas de cuarzo con algunos minerales de oro. Es una veta importante que tiene una cierta continuidad. Ahora es solamente esta veta. Tendría que ser un sistema mucho más grande para que sea rentable. Lo que sí puedo ver es que el rumbo más o menos cambia y también el manteo. De hecho aquí creo que tendría que excavar un poco más para poder determinar realmente el manteo y el rumbo de la veta. Pero lo que sí podemos ver es que si seguimos la veta, esto debería continuar para acá y ya no está. Entonces, ¿a dónde se fue? Vemos que debería continuar para acá, pero luego vamos siguiendo el rastro y aquí aparece de nuevo. Entonces va como una cosa así, pero va cambiando, se va introduciendo, se va saliendo. El tema es que no genera alteración. Aquí está la veta, aquí se empobrece, aquí aparece como un tramo pequeñito, aquí aparece de nuevo y de nuevo se pierde. Entonces, ¿por qué se nos pierden las vetas? Porque los sistemas estructurales no son continuos en cierta medida. Tienen cambios de rumbo, tienen cambios de manteo. Por ejemplo, aquí está la veta. Nosotros estábamos por allá, la veta se perdió, volvió aquí. Después vemos que tiene algunos cambios de rumbo y manteo y luego vuelve. Entonces no es un sistema 100% continuo. Como estamos viendo, yo lo que estoy imaginando es que un sistema queda así y que comienzan a cambiar distintas vetas como oblicuas a la principal. Como un sistema un poco más o menos de rumbo, donde tenemos sistemas oblicuos que serían como diferentes. Mira, por ejemplo aquí, se ve esta veta acá, allá se ve paralela, se veía la otra que sigue así. Tenemos esta que está acá. Si vais sumando los tramos, deben ser unos 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, 9, 10, 11, 12. Y hasta aquí todavía aparece distintas sucesiones de vetas con cuarzo. Este cuarzo que es como el mineral más evidente, pero son vetas de sistemas tardíos. Y aquí tenemos el sistema principal. Entonces, ¿qué pasó con este sistema aquí? Que era el que estábamos viendo que se veía mucho más continuo. Que de repente se perdió. Probablemente este sistema se bifurcó. Llegó a un punto de acumulación y se bifurcó como una especie de dendritas. ¿Sí? Llegó aquí, llega unido y se abre. Lo que vemos también aquí es que cambia un poco el rumbo. Entonces, ¿qué podría haber pasado aquí? Un sistema estructural, por ejemplo, una falla, que hay un sector de más acumulación
típico en estos sistemas estructurales de cizalle, y luego llega a un punto y se abre, se bifurca. Eso es lo que yo creo que está aquí, porque la falla está acá, acá ya no continúa enfrente, sino que se cambia de rumbo. Lo que podemos ver también con las capas. Entonces, me gustaría ya como para terminar esta sesión, me gustaría irme a ese sector de allá, ver si también es una serie de vetas. Estas vetas de cuarzo que también tienen óxidos de cobre, tienen unos óxidos de hierro, jarosita, hematita, pero no generan un sistema de alteración tan grande. Lo que sí tenemos una serie de sistemas de vetas subparalelos, algunos oblicuos entre el sistema principal, y que la roca no tiene como una alteración aparentemente tan intensa, pero si nosotros nos ponemos a ver esta roca está llena de hematita, está roja, está toda roja, mira, está toda roja y es un poco la roca que hemos visto en los sondajes, que es una roca muy roja, pero es porque tiene mucha hematita. Entonces lo que yo quiero ver es qué es eso ya. Acá, por ejemplo, volvemos a tener una serie de vetas de cuarzo. Acá, otro set de vetas, otras vetas de cuarzo. Empezamos a mover, empieza a alterarse la roca y empezamos a ver que la roca es mucho más verde, tiene más clorita. Tiene más clorita y empiezan a volver esta serie de vetas de cuarzo. Luego aquí, ya esto es aparentemente como un stockwork. Mira toda la cantidad de vetas que tiene. Es un set de vetas bastante importante. Nos volvemos a mover. Y aquí tenemos un sistema más o menos subparalelo al otro, pero no tiene el mismo rumbo. Probablemente ni tampoco tiene el mismo manteo. Pero sí podemos ver que tiene una serie de un stockwork con vetidas de cuarzo. Pero ya sabemos que es un sistema de alta sulfudización porque tiene estas oquedades. Es un sistema tardío. Mira acá esto de stockwork. Y más o menos continúa en esta dirección. ¿Esa dirección cuál es? Mira, de hecho se ve ya el siguiente camino. Esta dirección. Vamos a tomar este plano. Entonces este plano iría una cosa así. Tiene ya 41 grados y rumbo 131. Vamos que aquí en el clino va quedando en el mapa. 42 grados, rumbo 133. Como un bandeamiento en la roca. No sé si notas que tiene como un bandeamiento. Como que tiene esto aquí. Después tiene otra Z acá. Estas vetas son grandes, man. Es un sistema estructural grande. 30 grados, 143. Mira, está aquí. Acá cambia. 55 grados, 179. Y seguimos por este mismo set. Nos seguimos moviendo. Más o menos hecha una cuenta de cuántos metros llevamos caminando viendo estas vetas de cuarzo. Entonces mira aquí. Sistema. Ahora, este sistema me gustaría volver a verlo con más detalle. Ahora yo me tengo que ir. Tengo que ir a hacer otras cuestiones. Pero mira esos espacios, esa oquedad. 55, 133. Y mira acá. Es un sistema estructural bien grande. 70, 160. Más o menos está manteniendo un margen de rumbo. Son puras vetas de cuarzo. Mira acá. Esa textura. Cómo se genera un stockwork en este sector, weón. Y podemos continuar, weón. Podemos continuar porque por aquí sigue la weá, weón. Estamos bendecidos, weón. ¿Cuál era la probabilidad de que me viniera? Yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver un poco, weón.
Estoy bendecido, weón. Vamos a ver un poquito cómo es este sistema desde en planta. Cuando uno empieza a estudiar los sistemas de rumbo, el Riddle, el que estudió estos sistemas, todos los sistemas los veía en planta. Ese sistema, con las líneas de Riddle, uno puede determinar un sistema de rumbo, ya sea dextral, sinestral, o incluso determinar esa sección con sistema oblicuo, con, mira acá, espérate, porque estos sistemas es bastante plano, weón. Tiene 29 grados. Ni cagando lo vaya a cortar, pues, weón, con los sondajes. No lo vaya a cortar jamás, porque cambia mucho el manteo. Mira aquí, esto. Esto es hierro, weón. Son vetas de hierro con cuarzo, cobre. Probablemente tienen hasta oro, weón. Eso me gustaría saber. Pero de lo que llevo tomando datos, ya tengo más o menos la idea. Pero si tienes la información correcta. Y para eso necesitas entender cuáles son los factores de mineralización. Esta debe ser la traza de una estructura grande que nosotros vemos allá abajo, mira. Mira cómo está la roca. Está hecha pebre, weón. Esta es la traza de una falla, weón. A ver. Y este sistema entonces continúa ahí. Aquí, mira. Es una zona de daño, weón. Es una zona de daño y un núcleo de falla, porque está... Cuando tenemos núcleo de falla, la particularidad es que los núcleos de falla tienen set de fracturas heterogéneos, no tienen un patrón. En cambio, cuando tenemos la zona de daño, sí sigue un patrón, que es más o menos el rumbo de la falla. Entonces eso podemos estar viendo aquí, mira. Y empiezan a verse estas vetas de cuarzo. La roca está mucho más alterada, si te das cuenta, a diferencia de la de allá, porque es una zona de permeabilidad. Lo que estaba hablando hoy día en la mañana, permeabilidad secundaria, por estructura. Pero ahora lo estamos viendo en campo. ¿Viste? Empezamos a ver cómo hay cúmulo, hay alteración dentro de esta roca que es la andesita. O sea, ya acá empezamos a tener alteración en la roca, alteración en cúmulos, cúmulos de epidota, que también lo hemos visto en los sondajes. Cúmulos de epidota, cúmulos de epidota, cúmulos de epidota, alteración con epidota. Entonces esta alteración de epidota es un sistema que es lateralizado con respecto a la estructura principal. ¿Viste? Y acá, por ejemplo, tenemos estos diques, que también lo hemos visto en los sondajes. Son diques que tienen alta magnetita. Son diques que cortan a la andesita y que cortan a las tobas. Y aparte vemos estos cúmulos que parecen ser como vetas de epidota. Pero como se ven acá en el campo, son como cúmulos, como cavidades mineralíticas grandes, así. Reconocimos una serie de vetillas. Vetillas de cuarzo, con óxidos de cobre, óxidos de hierro. Teníamos hierro, también óxidos de hierro, especularita. Por otro lado, reconocimos como una zona de falla. Que de hecho esta es la que estoy siguiendo ahora, pero que se veía mucho mejor de abajo. ¿Cierto? Y que esa misma estructura, al parecer, cambia aquí, weón. Y podemos ver cómo la roca, sin tener como una estratificación directa, lo que va cambiando es el set de fracturas. Miren estas fracturas que van aquí. Son set de fracturas siguiendo esta como una especie de estructura principal. Así que, bueno, eso es lo que pudimos reconocer acá. Fue un poco improvisado, se pueden mejorar varias cosas, pero más o menos nos hicimos una idea. Ya tenemos estas zonas de alteración con epidota, tenemos esta zona donde está
Pero eso, bueno, esto tuvimos la suerte de verlo en superficie. Cada vez la geología está más difícil de reconocerla en superficie, bueno. Así que aquí tuvimos la suerte de poder identificar todas estas cosas en superficie. Así que ya, me despido con esta postal. Geología de exploración. Coméntenme si les gustó el video. Quiero hacer esto en realidad por muchos sectores. Este es como el que primero puedo hacer porque bueno, estoy aquí. Pero ya quiero seguir expandiéndome. Y por ejemplo ir a probar cositas cerca de Santiago, más al norte, más al sur. Y así sucesivamente. Pero creo que de momento nos vamos a mantener aquí en el norte. Para ir estudiando la zonita. Ya señores. Nos vemos.